Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Elena? ¿Qué tal? Bueno, vamos a compartir distintos temas, pero en principio, si te parece, el video de la víctima de La Plata cuando es abandonada por su agresor. Recordemos que la tuvo 6 días cautiva en un kiosco de La Plata. Si te parece, lo miramos para ver qué es lo que vos podés observar de esta situación. Ahí está la chica. Cuando después de 6 días este hombre la deja en un kiosco en la esquina. Un estado de desorientación, Sí. ¿no? No puede ni mantenerse en pie. Recordemos que estuvo 6, sí, no puede ni caminar, pobre mujer. Claro. Estuvo 6 días en cautiverio donde fue sometida a golpes y violaciones reiteradas. Fíjate que en la marcha es como que perdiera el equilibrio, ¿sí? Fíjate cómo no puede mantener prácticamente la posición de bipedestación y eso es lo que llama la atención a las personas que la observan. ¿Qué es la posición de bipedestación? Es cuando uno, está parado. Nosotros, hay algo llamado el tono muscular, que es lo que sostiene, digamos, y mantiene esta posición de bipedestación. Acá lo que se puede observar es que esta mujer es como que perdiera ese tono. Sí. Sí, el resto parece verla como si estuviera alcoholizada, ¿no? Eso es lo que... Claro, y es un estado, evidentemente, por lo que han relatado, estuvo alcoholizada, estuvo, digamos, sodomizada, ¿no? Sí. Según los relatos, y bueno, esta es la consecuencia, es consistente con el relato de ella. Esta conducta, esto que se observa, es consistente con lo que ella relata del tormento que ha sufrido esos días. Es terrible, la imagen Sí. es... Ahí pareciera que ella está empezando a lograr contar qué es lo que le pasa. Hasta ahí no se le había acercado prácticamente nadie. La gente como que se asusta, ¿no? Cuando ve a alguien así. Claro, porque en realidad es como si estuviera completamente fuera de sí misma, ¿sí? Y esto en personas que estuvieron 6 días en cautiverio, además de ser sometida. Y además, bueno, ella estaba muy lastimada, de hecho después de esto fue internada. Pero vos decís que una persona que está 6 días en cautiverio sí, sale en una situación... Luego de esa sodomización, ese nivel de sodomización que ella relata, vos fíjate que está como en un estado de desorientación, en un estado confusional, es decir, que no, probablemente si le preguntabas cómo se llamaba, tardaría en responder. Sí, pareciera que no está logrando pedir ayuda. No, Ahí no tiene orientación ni auto vez. ni a lo psíquica, o sea, no tiene orientación ni del tiempo, ni del espacio, ni del día en que está. Fíjate cómo ella, es lo que vos decías, es como que al principio no le llama la atención o la gente tiene cierto temor. Sí, como si ella no lograba pedir ayuda concretamente, porque de hecho una señora la acompañó hasta afuera. Es que no debe saber ni lo que le pasa por el shock que debe tener. No podía exponer en palabras por el shock. Estos son, digamos, eventos bastante fuertes. Ahí para vamos lo que a es ver la psique, de vuelta, ¿no? Cuando ella recién llega. Recordemos que este kiosco en el que él la deja es en la esquina de donde la había tenido cautiva 6 días. Sí. Eso a mí en principio me llama mucho la atención, ¿no? A mí no, vos sabés que yo he tenido un hecho no hace mucho tiempo de un delincuente sexual de menores que busca, o sea, se lleva a una nena, la rapta a 2 cuadras del domicilio y después la deja, luego del ataque, la deja en el mismo lugar, como si nada hubiese pasado. Pero están cerca de la casa. Mira, sí. Justamente está Daniel, nuestro compañero, estuvo ayer en el lugar. Daniel. Bueno, el piso de Crónica. Ayer nos hacíamos 2 preguntas, cuando estábamos en La Plata y estábamos en ese lugar, en ese domicilio donde sufrió 6 días de secuestro esta mujer de 45 años. Nos preguntábamos, ¿habrá sido la primera vez que Néstor Monzón realiza algo como lo que llevó a cabo el secuestro de esta mujer? Y segundo, ¿qué pasa por la mente de una persona para que pueda actuar de esta manera? Bueno,
En respuesta a la primera consulta, a la primera duda que teníamos ayer, no es la primera vez que Monzón hace algo similar. Según el testimonio del hermano de la víctima, hay información, hay pruebas que indicarían que Monzón, junto con otro hombre y una mujer de cabello rubio, habían intentado secuestrar a una joven también en el centro de La Plata, habían intentado secuestrar a una mujer y meterla en una camioneta. Y lo otro, con respecto a la mentalidad, a la psiquis que tiene este hombre de 50 años, hoy afortunadamente detenido, la expareja dice que la forma de ser de Monzón cambió a partir de que ella, me refiero a la expareja de este hombre, perdió un embarazo, que él tenía un futuro dentro del mundo del boxeo, que era un hombre sencillo, común, y cuando ella perdió un embarazo, esto lo llevó a acercarse a la droga, al alcohol, y de esa manera cambió su forma de ser. Son dos preguntas que teníamos en la jornada de ayer y ya hay dos respuestas según el testimonio del hermano de la víctima de esta mujer de 45 años que sufrió esta pesadilla, ser secuestrada, golpeada y violada. Bueno, ahora Daniel le vamos a preguntar a Laura entonces, ¿cómo sería el perfil de este delincuente sexual? Existen diversas tipologías en lo que es la perfilación criminal y lo que es la criminología forense, digamos. Existen diversas tipologías de violadores. Algunos violan porque tienen un mal día, o sea, depende del estado de ánimo y el ataque es rápido. Aquellos que violan por ira es sumamente, digamos, lleno de insultos, pero es rápido el ataque, ¿sí? O a veces son netamente sexuales, otros son por poder, le dicen a la víctima, o sea, como si fuese un castigo realmente y que la víctima tiene que saber que el que manda es él, ¿sí? Sí. Pero en este caso, por lo que relató la víctima y que ha trascendido, encajaría en la tipología de violador sádico. Es decir, un sádico es aquel que perpetúa el dolor de la víctima. Uno dice, bueno, el sadomasoquismo. No, el sadomasoquismo es una práctica sexual, sí, pero que es consensuada. Acá la verdadera emoción para el delincuente sexual, ese tipo de delincuente sexual, es que la víctima no consiente. Y es ahí donde radica el sufrimiento de la víctima y por eso la retiene tantos días. Y no habla, es decir, de poca inteligencia. Un delincuente sexual que retiene a una víctima durante tantos días no habla de un nivel de inteligencia bajo, sino de mediano para arriba. Y esto lo habla estadísticamente, se ve estadísticamente en relevamientos de varios delincuentes sexuales que se han hecho. Es decir, no es cualquier, digamos, Daniel, no es un impulsivo el que lo hace. ¿Sí? Como decía Daniel, entonces, él debe haber cometido otros hechos anteriores para llegar a algo tan aberrante. No, puede surgir gracias a desinhibidores, puede haber un factor desencadenante, es decir, tiene que haber una predisposición. No todos los que se drogan cometen este tipo de hechos, tiene que haber una predisposición hacia eso, a la violencia. O sea, elegir a la violencia como opción, aún a pesar de tener un desinhibidor encima, como por ejemplo las drogas, ¿sí? Algún tipo de droga o el alcohol, no todo el que se emborracha le agarra con ganas de romper cosas o pelearse con la gente. ¿Se entiende? Sí, o sea, claro, tiene que haber una predisposición hacia eso. Ayer, Daniel, no sé, Daniel, ¿se estás escuchando? Escucho. Bueno, porque Daniel justamente ayer, contarle a Laura, entre las causas que había en el allanamiento era este trofeo de guerra. Claro, justamente, María Elena, y le comento a Laura, lo que llamó poderosamente la atención al fiscal de la causa es esto que se encontró en pleno allanamiento. Claro. Además de las manchas de sangre en la ropa de este hombre de apellido Monzón y también prendas ensangrentadas de la víctima, se encontró un borseguí, que era el calzado de esta mujer de 45 años, con el detalle que en el borseguí había pegado con cinta scotch un cartelito que decía botín de guerra o trofeo de guerra, lo que llamó poderosamente la atención al fiscal y llevó a investigar y a invitar a que si hay otros casos similares puedan animarse a hacer la denuncia, porque entiende el fiscal que hay una chance, una posibilidad de que no haya sido la primera víctima, teniendo en cuenta que se quedó con este borseguí y lo toma él como un trofeo de guerra. Esto los delincuente sexual, ¿para qué se lo queda? Se lo queda para recordar aquellos momentos que vivió donde fue él mismo, ¿sí? Donde se pudo salir con la suya en el ataque. Es decir, no es raro encontrar trofeos de guerra. No todos por ejemplo, los asesinos seriales, no todos los asesinos seriales se llevan
un trofeo de guerra, ¿sí? Pedro Pablo Nacada Ludeña, el asesino en serie peruano, el apóstol de la muerte con 23 víctimas en 2 años, no se llevaba trofeos de guerra. Es decir, no es una regla, pero sí puede aparecer. Tiene un sentido, digamos, que le recuerda al ataque. Los violadores, por supuesto, sí, yo he visto casos donde sí, se llevan trofeos de guerra, que a veces pueden ser, no sé, un electrodoméstico que después ni venden, o cosas que realmente son como difíciles de cargar o difíciles de justificar ante alguien, pero si es que viven solos se llevan lo que les da la gana, ¿sí? Que nos llama la atención. Yo te corté. ¿Para qué se lo llevan? Para recordar. ¿Para qué se lo quedan? Se lo quedan para recordar. O sea, ¿viste cuando uno viaja que se lleva un souvenir? Sí. Hay una categoría también de lo que se quedan los delincuentes. Por ejemplo, llega un delincuente y se lleva un souvenir. ¿Qué quiere decir un souvenir? Cuando se lleva, por ejemplo, una foto de Bariloche de la víctima a la que acaba de violar adentro de su casa. Pero acá el trofeo tiene que ver con el momento del ataque. Por eso es la diferenciación. Y no cualquier, digamos, tipología de violador se lleva o un trofeo o un souvenir. ¿Se comprende la diferencia entre una cosa y otra? Entonces, acá es consistente lo del trofeo de guerra con la tipología de violador sádico, ¿sí? Que perpetúa el dolor mientras más tiempo dure, mientras más la víctima grite, mientras más la víctima sufra, mejor está él con él mismo, más eleva su autoestima. ¿Se comprende? Sí, es horroroso pensarlo. Y más excitación sexual siente él, porque esto está relacionado. Acá se sintetiza el sexo con la violencia. De los testimonios que también Daniel había juntado ayer entre los vecinos, hablaban de un hombre violento puertas afuera. En general, ¿estos delincuentes sexuales son siempre violentos o también pueden estar escondidos en una supuesta buena persona socialmente? Claro, en realidad, si digo, vos en los que llegan a estos sí, niveles. Perfecto. Puede ser un delincuente sexual con cierto grado de impulsividad, como este sujeto, ya sea porque él es impulsivo y tiene un trastorno, digamos, de falla en el control de la ira, pero puede ser un delincuente también psicópata que, digamos, está, entre comillas, socialmente integrado, de quien nadie sospecha que puede tener una víctima retenida dentro de su casa, ¿sí? Que puede ser, no sé, una persona que tiene una familia normal, que tiene un trabajo, que lo integra socialmente, pero que gracias al cual sostiene, ¿sí? Sí. El otro lado, es decir, el otro lado es lo que lo ayuda a él a sostener esta careta, esta máscara de la cordura socialmente integrada. Y en este caso, que además que por lo que tienen los investigadores hasta ahora, hubo una planificación, digo, un engaño esta mujer con otra persona en una supuesta oferta de trabajo, con lo que logran que esta señora de 45 años vaya hasta una plaza donde se reúne. ¿Esta planificación de qué habla en el delito? Esta planificación habla de que él anuncia determinado tipo o perfil de víctima. Acordate del caso de Araceli Ramos, donde en realidad no es él el que sale a buscar a la víctima, sino que tira una carnada. Una chica que fue en busca de trabajo por un anuncio en un diario. Por un anuncio en un diario. Y tira una carnada y la que venga es la que queda, o sea, es la víctima. Él dice, necesito una persona que tenga tales características, y va la persona que tiene esas características. Por ejemplo, la vulnerabilidad de la necesidad de trabajo, ¿sí? Claro. Bueno, antes de pasar al otro tema, Daniel, no sabemos si querés decir algo más, vos que estás ahí. No, simplemente preguntarle a Laura si este psicópata, este animal, se ve obligado a abandonar a esta mujer de 45 años por una campaña que llevó a cabo a la familia, o si este tipo de psicópatas terminan quitándole la vida a la víctima, ¿no? Porque según la familia de la mujer, ellos entienden que finalmente esta mujer es liberada por la presión, por la campaña de búsqueda de la familia, justamente porque si no, entienden ellos que el destino final hubiese sido la muerte, que en ningún momento este hombre, Néstor Monzón, hubiese tomado la decisión de dejar el cuerpo a tan solo 50 metros a esta mujer gravemente herida, con vida, por cierto, haberla abandonado allí en una de las avenidas principales. Si se vio obligado o si la intención de este tipo de psicópatas era tener a esta mujer hasta quitarle la vida.
A mí me da la impresión, Daniel, que esto tiene que ver con algo relacionado al género, donde no importa si la víctima, digamos, la víctima viene a ser un envase, ¿sí? Un simple envase, que no creo, no me da la impresión que se haya planteado el peligro de que si la mata, no la mata. Me parece que va mucho más allá de eso. Es como deshacerse de un tupper que no te sirve más. ¿Se entiende esto? Aún exponiéndose que ya no... que lo Sí, detengan. sí. Sí, porque ya igualmente la víctima debe haber dicho, voy a acudir a este anuncio para buscar trabajo, algún familiar se lo debe haber dicho, debe haber dejado algún dato, algún rastro tiene que haber, incluso en la casa, restos de ADN de la víctima, epiteliales, algo tiene que haber siempre. Sí, no. ¿Sí? Laura, En ese perdona tipo que de te interrumpa, intercambio. Laura. Sí. De hecho, perdona que te interrumpa, Laura. De hecho, la mamá de esta mujer de 45 años se comunica con Monzón telefónicamente porque ellos sabían que estaba con este hombre. Hay un llamado de esta mujer de 45 años en algún momento, en las primeras horas que es secuestrada, hacia su hijo y le explica que está bien, que no se preocupe, que no la busquen, pero esto alarmó a ese jovencito, a ese adolescente que se comunicó con la abuela y allí comienza la campaña. Había un dato que indicaba que esta mujer estaba con Monzón y por eso la madre de esta mujer de 45 años decide ir a la comisaría a hacer la denuncia e inclusive, según el hermano de esta mujer, de la víctima, hay una comunicación entre un comisario y Monzón en donde este psicópata le dice que va a alargar. Sí. Exactamente, manipulando los tiempos como para alargar a esta mujer. Es decir, el dato estaba y tenés razón. Por eso la retuvo 6 días. O sea, no te olvides de eso, no fue un día, no fueron 2, fueron 6 días, según relata la víctima. Después la termina liberando porque sabía que... Porque sabe, porque ya no le sirve más. O sea, ya lo aburrió. No creo que se vea acercado, porque datos de que estaba con él ya tenía desde el día 1 o 2, como nos cuenta Daniel. Para terminar, te cambio de tema en 2 segundos. El caso de Nicolás Silva. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que tiene en el placar un muerto durante 45 días? Yo creo que ahí debe haber habido un proceso de algo que llaman en Estados Unidos, en inglés, en lo que es la parte criminológica, descompartimentar algo. O sea, hay como una especie de decisión como que esto no existe. O sea, lo guardo, lo tengo y no existe. O sea, como que lo quitas de tu cabeza, ¿sí? Haces como que no está, como que no existe. Es el único modo que vos puedas retener durante 45 días un cuerpo adentro de tu casa con tus hijos alrededor, tu mujer, y no haberte deshecho del cuerpo en algún momento tirado, haberlo tirado, no sé, en algún río, dejarlo abandonado en algún lugar, ¿sí? Que es lo normal, digamos, o sea, lo habitual. ¿Algo de tu nuevo libro de escenas del crimen hay de esto? Sí, esta vez yo a lo que me dediqué fue a lo que eran los asesinos en serie, los asesinos en masa, pero mayormente los asesinos itinerantes o spree, que es una categoría, digamos, que suele estar confundida, pero que es muy interesante. Tenés casos como el asesino de Gianni Versace, tenés un cuádruple homicidio, una locura de a 2, tenés el caso de Pedro Pablo Nakada, tenés asesinos en serie que envenenaban a sus pacientes. ¿Sí? Tenés también a lo que quise dedicar este último libro fue al capítulo del fraude amoroso por internet, cómo se van depredando emocionalmente a las mujeres, y también quise dedicarlo a lo que es el delito de mobbing, que está tipificado en Argentina. La próxima vez que vengas vamos a puntualizar mucho en ese tema porque es algo que preocupa mucho a la gente. En lo que es violencia psicológica, que es igual de grave a pesar de que sea prácticamente invisible. Bueno, muchas gracias, Laura, por haber venido. Seguimos.